Estamos en esta importante ciclo de enseñanzas, conferencia de enseñanzas, el olvido de la cruz, un tema tan importante a nuestros días, porque Cristo está por venir, Cristo está en un abrir y cerrar de ojos, va a aparecer, seremos arrebatados, será glorioso, pero mientras tanto podemos correr el riesgo de no ser de ese grupo de los arrebatados. Y creo que ahí es donde debe centrarse nuestra atención y nuestra preocupación. La cruz de Cristo ha venido a ser un amuleto para mucha gente, ha venido a ser un aspecto de mera fanatismo. En base a sus circunstancias y a sus necesidades es que la gente invoca a Cristo a través de una cruz, pero en realidad muchos ignoran lo que representa la cruz. El tema que hoy he titulado se llama solo, una sola palabra, solo. Y quiero narrar históricamente, trasladarlo a nuestro presente, una historia hermosa. Creo que de manera general la historia de nuestro Señor Jesucristo, desde una perspectiva naturalmente bíblica, ha sido causa de dolor. Su vida y su historia han quedado plasmadas en los corazones de casi toda la humanidad en todas las épocas. Se han hecho películas, se hacen representaciones altamente conmovedoras acerca de Cristo. Incluso se hacen expediciones a los lugares donde Él caminó, se hacen cuadros, pinturas, incluso figuras y toda clase de recuerdos que aludan al hombre más perfecto y más santo que jamás haya pisado este planeta en toda la historia del universo. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo, su historia de este hombre perfecto y santo, y específicamente sus 3 años de ministerio fueron literalmente años plagados de milagros, fueron años llenos de acontecimientos extraordinarios. Sin embargo, aunque su historia y su vida es de un contenido sumamente asombroso y milagroso, una gran mayoría de sus seguidores han dejado de apreciar la otra fisonomía de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado tenemos a un pueblo que no supo apreciar la obra esencial de su venida. Ellos buscaron en Él, en Jesucristo, sus beneficios personales, se olvidaron de sus beneficios espirituales, lo seguían por sus milagros e incluso lo llegaron a amar porque les daba comida sin ningún costo. Eso lo podemos ver en la Escritura claramente. Este era su pueblo, era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel, pueblo que con sus labios decían amarlo, pero su corazón estaba remotamente alejado de Él. Lo cierto es que a Él no lo amaban lo que Él les daba, pero esencialmente a Él no lo amaban. En realidad nunca lo aceptaron en sus corazones. Simplemente Jesús fue para ellos un profeta popular, también fue un maestro lleno de sabiduría, un buen hombre que ayudaba a su nación, pero sobre todo la mayoría de ellos lo veían como el líder del momento. Así fue visto el Señor Jesucristo, como el líder del momento, el líder que satisfaría sus deseos. Lo veían como alguien que podía ser la cabecilla de ellos para luchar contra el Imperio Romano. De hecho, Jesús podía hacer todo lo que ellos quisieran que fuera, pero nunca fue lo que Dios quería que realmente fuera, su Salvador. Eso parecía no importarles, eso parecía menospreciable delante de ellos. Ellos esperaban a un rey popular, a un rey gobernante, a alguien que los llevara realmente a encabezar el mundo a través de un imperio fuerte que derribara Roma. Ellos les interesaba el oro, los brillantes, el petróleo. Ellos tenían en su corazón, o tenían su corazón engrosado, no conocían al Dios que los quería salvar. Ese era uno de los gran problemas de ellos. Por el otro lado tenemos a los líderes religiosos, un grupo altamente peligroso. Por un lado, estos hombres eran codiciosos, eran lasciviosos, eran deshonestos y además eran inmisericordiosos. Por el otro lado, estos hombres se caracterizaban por ser aparentemente espirituales, pero en realidad no lo eran. En realidad, lo que ellos eran un grupo de legalistas. Su corazón no estaba realmente enternecido a Dios.
ellos eran legalistas de corazón, y eso era lo que realmente eran ellos, legalistas. Estos hombres ponían sobre el pueblo cargas religiosas que ni siquiera ellos podían cargar con un solo dedo. Y la mejor manera y la mejor palabra para describir a este sector de autoridad lo utilizó nuestro Señor Jesucristo. Jesús los calificó, dijo que ellos eran los hipócritas del pueblo, ellos eran los hipócritas nacionales. Eso eran, y no lo podían ocultar, no lo podían esconder. Por otro lado, también aparece otro sector importante en la vida y la historia de nuestro Señor Jesucristo: sus discípulos. Aquí parece que la historia va a mejorar después de lo que he venido mencionando, pero lamentablemente no fue así. También ellos defraudaron a su maestro. También ellos en algunas ocasiones lo siguieron con las mismas motivaciones equivocadas que el pueblo. También ellos dudaron de Jesucristo. De hecho, uno de ellos lo vendió, y por si fuera poco, el que parecía ser su discípulo más decidido lo negó, y no una vez, lo negó 3 veces. Pedro fue un apóstata público, literalmente él apostató públicamente. Eso era realmente una tragedia. El Señor Jesucristo estaba por irse con su Padre, por ascender al cielo, y tenía un grupo de hombres temerosos, no firmes. Tenía un apóstata público, el apóstol Pedro, sin mencionar su arrepentimiento posterior. Y esto es solo un poco de historia de primera mano. El punto es que la persona y el ministerio de Cristo fue y ha sido hasta el día de hoy un Mesías despreciado, ha sido un Mesías ignorado, un Mesías abusado y abandonado de una o de otra manera. Pero todos en algún momento de nuestra vida lo hemos abandonado también a nuestro Señor Jesucristo. Ahora permítame, por favor, pasar un poco más al contenido de mi mensaje. Hubo un momento crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hubieron 2 escenarios muy significativos en la vida de Cristo: el aposento alto y el Getsemaní. Y es en estos 2 escenarios donde se desarrollan los momentos más difíciles, los momentos más duros y los momentos de mayor soledad que nuestro Señor Jesucristo jamás haya vivido en la historia de su vida personal y de su ministerio. Vayamos por favor a Marcos capítulo 26, versículo 31 hasta el versículo 56. Es un pasaje largo, pero es importante que lo leamos y que refresquemos un poquito nuestros recuerdos acerca de él. Mateo 26, capítulo 31 en adelante, dice que entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Versículo 47, viene el arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba,
vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Dejándole, ¿y qué hicieron? Huyeron. Ahora, esto es interesante, pero permítame contextualizar esta porción de las escrituras de manera muy breve. En el Evangelio de Juan, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 15, previamente a su aprehensión, vemos al Señor Jesucristo hablando una parábola a sus discípulos sobre la vid y el pámpano. Esta es una parábola inmensamente rica donde Jesucristo los instruye acerca de 3 relaciones vitales en la vida. No se pierda toda esta introducción para que cuando entremos al tema usted lo entienda. Entonces, Jesús habla con sus discípulos sobre 3 relaciones vitales. Número 1, ellos debían relacionarse correctamente con Jesús. Número 2, ellos debían relacionarse correctamente entre ellos, el uno con el otro. Y número 3, debían relacionarse correctamente con el mundo. Luego, dentro de la parábola, les dice increíblemente que Jesucristo iba a ser aborrecido injustamente por su pueblo, pero aún ellos también, los discípulos, serían aborrecidos como Jesús sería aborrecido. Él dijo cosas que a los oídos de los discípulos literalmente parecían espantosas, horribles. Él les advirtió que serían perseguidos. Jesús les advirtió que los matarían, escuche esto, en el nombre de Dios. En el nombre de Dios serán asesinados. Y que todo esto sería parte de su devoción a Jesucristo. Esta noticia sin duda fue abrumadora para los discípulos, fue desconcertante, hasta cierto punto fue desanimante. Así que con todo, Jesús los estaba preparando, aunque ellos aterrorizados estaban realmente, pero les estaba dejando ver que su carrera en la tierra estaba próxima a terminar, la del Señor Jesucristo. Jesús les estaba diciendo que Él debía volver al Padre. También les dijo que el Espíritu Santo iba a venir. De hecho, la condición para su llegada inminente era la partida de nuestro Señor Jesucristo, y eso debía ser bueno para los propios discípulos. Así que ellos tenían una tarea muy importante que hacer. Ellos debían estar atentos a los acontecimientos de su Señor. Al mismo tiempo tenían que esperar con ilusión la llegada del Espíritu Santo. No era un trabajo fácil, requería discernimiento, requería amor, requería pasión. Así que no les dejó un trabajo fácil el Señor Jesucristo. Luego, seguimos contextualizando esto. Luego, 2 capítulos adelante, en el capítulo 17, Jesús deja el aposento alto. Pero vamos a ver, solo le voy a leer, no lo tiene que buscar, pero aquí vemos, esto es un repaso múltiple de todo lo que Él había hecho en su ministerio. Por ejemplo, Él dice en el versículo 2 que Él había dado vida eterna a todos los elegidos. Él había glorificado al Padre. El verso 4, Jesús les dijo que Él había terminado la obra que el Padre le había encargado. Había declarado la palabra de Dios al hombre. Él les dijo que había guardado a los elegidos. Él les había dicho que los había enviado al mundo, que se había santificado por ellos, que Él había compartido con ellos su gloria. Les dijo que Él le pediría al Padre que glorificara al Hijo. Esto es un resumen de lo que Él hizo en su ministerio. También les dijo que Él pediría para que fueran guardados los elegidos.
Él les dijo que Él oraba para que fueran unificados los elegidos, que los llenara de gozo, que los protegiera, que los santificara, que los guiara en el mundo, que los reuniera a todos en el cielo. Y por último, la oración de Jesucristo era que llenara de amor a los discípulos y a todos sus seguidores. Wow, esto verdaderamente fue una reunión de trabajo bendita entre el Padre y el Hijo. Simplemente fue un trabajo monumental lo que hicieron los dos aquí en la tierra. Fue grandioso. Escuche esto, en este momento, después de haber dicho todas estas cosas, nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, en un contraste abrumador y doloroso, Jesús dice de Él mismo: os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Y fue contado con los inicuos. Literalmente la palabra inicuo significa con los malos. Fue contado con los que violan la ley. Fue contado con los irreverentes contra Dios. Fue contado con los profanos y fue contado con los homicidas. Él dijo: porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Hermanos, es impresionante cómo es que un hombre tan bueno sea considerado inicuo. Cómo es que un hombre tan santo haya sido contado con los pecadores. Lo que estaba pasando aquí es que a partir de ese momento el Hijo de Dios estaba a punto, escúchelo bien, de quedarse solo. Literalmente está a punto de ser abandonado. Escuche esto, por favor. No por su familia, no por su pueblo, no por los religiosos, no por sus discípulos. Jesús está a punto de ser abandonado por todos. Absolutamente se habría de quedar solo. Aquí Cristo se está aplicando enfáticamente una porción de Isaías 53 que aparece en Hechos capítulo 8 versículo 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Escuchen, hermanos, por favor, literalmente Jesucristo fue arrancado de entre su pueblo y se quedó solo. Se quedó solo. Ahora vemos al Hijo de Dios camino al monte de los olivos. En este momento sus discípulos se encuentran más que contentos, turbados. Realmente están consternados por lo que el Señor Jesucristo acaba de decirles. Y aquí viene Jesús y comienza a predicar lo que le iba a suceder. Lo primero que les dice es que sus discípulos le abandonarían. ¡Qué noticia para ellos! Mateo capítulo 26, versículo 31 lo menciona claramente. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Una mejor traducción dice: en esta noche todos ustedes me serán infieles. Esta noche todos ustedes me serán infieles. Hermanos, en el sentido básico del verbo que se usa aquí es como siempre. Jesús les estaba diciendo: como siempre caerán en una trampa o en un lazo. Cuando Él les dijo: todos ustedes me serán infieles, les dijo: como siempre ustedes caerán en una trampa, en un lazo, y me van a dejar solo, me van a traicionar. Escuche, ellos a causa de su debilidad iban a ser seducidos a pecar, y su pecado sería que lo dejarían solo. Eso sería parte de su pecado, lo abandonarían por completo. Literalmente Jesucristo iba a quedar privado de las personas a las que Él les tenía un amor especial. Él iba a quedar privado de esos amigos, y precisamente ese es el mismo pecado que se comete hoy en día. Somos tan débiles que también abandonamos a nuestro Señor. Pero escuche con atención, el término dejarlo solo va mucho más allá de simplemente no estar allí cuando Él nos llama. Dejarlo solo significa apostasía.
Y eso es preocupante. Dejarlo solo significa apostasía, representa apostasía. Jesús les estaba diciendo que esa noche todos y absolutamente todos apostatarían de Él en esa noche. Esto es más serio que simplemente abandonarlo. Eso es más grave que simplemente dejarlo solo. Por supuesto, esto causó todo un escándalo entre sus propios discípulos, y obviamente el discípulo que parecía ser el más valiente, el más fervoroso, aquel discípulo que aparentemente era más comprometido con su Señor, replicó y le dijo al Señor Jesucristo: aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Lo que literalmente se escribe así: aunque todos estos te sean infieles, yo nunca te seré infiel. Nunca me apartaría de ti. Hermanos, el apóstol Pedro estaba haciendo una comparación bastante arrogante. Ponga atención en esto. Él, en su corazón había arrogancia, había una seguridad falsa de su fe en el Señor Jesucristo. Él dijo: todos te van a abandonar, pero yo no. Esto es como si él hubiese estado diciendo: mira, Señor, Mateo el expublicano quizá podría llegar a ese nivel moral tan bajo de abandonarte. Mis antiguos compañeros de pesca, quizá Jacobo y Juan, estoy seguro que también te abandonarían. En realidad, dijo Pedro, bueno, yo creo que hasta mi propio hermano Andrés sería capaz de serte infiel. Y aquí viene la declaración, escuche bien, y aquí viene la declaración más insustancial, más arrogante y la menos sincera que jamás haya dicho el apóstol Pedro. Él dijo: yo jamás te sería infiel. Yo jamás te sería infiel. A lo cual Jesús responde en el versículo 34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo cual significa: me rechazarás, Pedro. Esta declaración fue sin duda, cuando Jesús le dice esta noche me rechazarás, fue una declaración sin duda aplastante para Pedro. Lo aplastó literalmente. Simplemente fue una declaración que destruyó su ego. Podemos asegurar que Pedro estaba deshecho por dentro. Simplemente no podía creer que Jesús mismo dudara de la fidelidad de su apóstol. Pero lo que estaba sucediendo aquí era que Jesús le estaba revelando a Pedro que antes que el gallo cantara 3 veces, él ya lo habría abandonado. Él ya estaría solo en ese instante. Escuche bien, no era algo que Jesús quisiera, pero era imposible que no sucediera. Jesús conocía la naturaleza pecaminosa de Pedro y conoce la naturaleza pecaminosa de todos nosotros. Así que si hay algo que Jesús puede esperar de nosotros, es que lo abandonemos precisamente. Si hay algo que Jesucristo puede esperar de nosotros, es que lo abandonemos. De hecho, eso es lo primero que hacen los cristianos cuando están en problemas: abandonan al Señor. Ellos dicen: bueno, si aquí estuviera Dios, Dios me habría respondido. Si aquí estuviera Dios, ya me habría sanado. Si aquí estuviera Dios, ya hubiera resuelto este problema. Y finalmente, en la condición pecaminosa, terminamos abandonando a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe algo? Pedro era un hombre que sentía seguridad en sus sentimientos. Y ese es un problema, actuar con nuestros sentimientos. Y Pedro fue un hombre que se sentía seguro de lo que sentía. De hecho, gran parte de su vida basó su fe en sus emociones. Así que la respuesta que le dio a Pedro era insustancial. La respuesta que Jesús le había dado a Pedro era insustancial para Pedro. Cuando Jesús le dijo: me vas a negar, para Pedro esa respuesta del Señor Jesucristo es que está equivocado. El maestro no me conoce realmente. Yo siento una pasión desbordante. Jesús estaba equivocado. Oiga esto, por favor. Los sentimientos de Pedro estaban viendo a ver a Jesús como un mentiroso. Así que una vez más Pedro contradice a Jesús y le repite por segunda vez: aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar, Señor. Muchos de nosotros hemos repetido esa frase durante muchos años de nuestra vida. Esto me recordó lo que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
¿Qué estaba pasando aquí? Estaba pasando que Pedro había sido engañado por su propio corazón y más tarde se avergüenza enormemente de eso. Más tarde su vergüenza sería enorme, todos se enterarían, pero su corazón lo había engañado realmente. Después de esto, el versículo 36 dice que Jesús cruza el torrente del Cedrón y entra en Getsemaní. Un dato interesante es que 10 siglos antes, el rey David también cruzó de noche el mismo torrente de Cedrón bajo la misma condición de soledad y de rechazo. Así que mientras que ambos, Jesús y David, lloraban por su pueblo, ellos los abandonaban con una indiferencia absoluta. La indiferencia era simplemente, o es hoy en día, una actitud inaceptable para un cristiano. La indiferencia es una actitud inaceptable para un cristiano. Segunda de Samuel 15:30 dice que David subió a la cuesta de los olivos, la subió llorando, llevando la cabeza cubierta, los pies descalzos, y todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Después, volviendo a Mateo 26, versículo 37, Jesús le pide a Pedro, le pide a Santiago, le pide a Juan que se queden con él mientras que él va a velar y a orar. Creo que una petición así, hermanos, no representa mayor esfuerzo. Voy a subir y yo quiero que ustedes me acompañen, quiero que se queden conmigo, yo voy a orar y voy a velar y quiero que vayan conmigo. Creo que esa petición no demanda mayor esfuerzo. Después de todo, Jesús supone que ellos lo aman, entonces le dice, quiero que me acompañen, ustedes me van a seguir porque me aman. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Pedro también dijo amén. Sin embargo, se quedaron profundamente dormidos. Se quedaron dormidos, parecían tan despreocupados. Tal vez estaban muy cansados. Bueno, y en el pensamiento de los discípulos era, Jesús nos tiene que entender. Ya es noche, la noche se hizo para el descanso. Quizá la petición de Jesucristo hasta cierto punto fue irracional para ellos. Bueno, lo amaban, sí, lo seguían, pero que Él ore, nosotros vamos a dormir. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estamos viendo a un hombre que realmente se sentía solo. Solo. Era hombre como nosotros. Tenía sentimientos como los nuestros. Sentía la soledad como nosotros. Tuvo depresión como nosotros. El punto es que en realidad no estaba solo, su padre estaba con él, pero sus discípulos, su gente, sus hijos no estaban con él. Ni siquiera se percataron de eso. Así que llegó Jesús a Getsemaní, huerto que significa una prensa de aceite. Y creo que no es casualidad lo que está pasando aquí. Literalmente el Hijo de Dios se estaba preparando para ser prensado por sus transgresores. Eso es lo que realmente estaba sucediendo aquí. Pero lo insólito, lo increíble, lo inconcebible era que sus discípulos estaban profundamente dormidos, profundamente indiferentes. A veces nos pasa. El Señor en ese momento, dice la Escritura, que experimentó la agonía y la angustia que jamás había sentido en toda su vida. Ese es nuestro Señor. Mateo 26, 37 lo dice de una manera impresionante. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Mi alma, Mateo 26, 37, aquí estamos en el 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba Jesús? Triste.
Pero Jesús le había pedido a sus discípulos que lo acompañaran. Escuche bien, no es extraño que Jesús se quisiera sentir acompañado de sus discípulos dentro del huerto. Él mismo era humano. No era extraño lo que Él les había pedido. Además de sus necesidades de comida, además de sus necesidades de vestido, de abrigo, de descanso, también necesitaba compañerismo humano nuestro Señor. En verdad Él necesitaba a estos hombres. ¿Realmente necesitaba amistad con estos hombres? Por supuesto que sí, porque Él era hombre. Y Hebreos capítulo 4 verso 15 lo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces no estaba mal. Jesús necesitaba la compañía de sus amigos, de sus discípulos, pero ellos dormían, ellos lo habían abandonado. Él se sentía solo. En lugar de sentirse apoyado por ellos, sucedió todo lo contrario. Él estaba profundamente triste y angustiado. Estos amigos que tenía a su lado, estos discípulos, en realidad no le proveían ninguna palabra de consuelo, ninguna palabra de amor. Al contrario, dice la Escritura, lo acabamos de leer, que él literalmente se sentía triste y angustiado. Literalmente se sentía como si todas las olas y ondas de la angustia se derramaban sobre su alma. Salmo 42 verso 7 lo dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es un salmo profético impresionante. Esta era la situación de nuestro Mesías. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esto es una profecía sobre la soledad que sentiría nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, por favor. Realmente Jesús se sentía aterrorizado. ¿Pero por qué así? Si era el Hijo de Dios. ¿Por qué se sentía así? ¿Por qué tanto desaliento si era el Mesías? Bueno, escuche esto. Quizás se debía a que Judas se acercaba para entregarlo a sus enemigos. O quizás estaba dolorosamente consciente de que Pedro lo negaría. Quizás se sentía así porque él sabía que el Sanedrín lo condenaría, o que Pilato lo sentenciaría, o que sus enemigos se burlarían de él y que los soldados finalmente lo crucificarían. Por eso realmente nuestro Señor Jesucristo se sentía así. Bueno, sin duda que todo esto era doloroso para él y estaba incluido en cómo él se sentía. Sin embargo, logramos apreciar que más allá de todo esto era que siendo un hombre, escuche bien, siendo un hombre tan santo, tan compasivo, tan lleno de misericordia, tan tierno, tan sensible a la vida humana, iba a ser dejado y cada vez más aislado todavía. De hecho, muchísima gente ya lo había abandonado. Sus discípulos lo iban a abandonar. Escuche con atención esto, por favor. Sus discípulos lo iban a abandonar, la gente ya lo había abandonado. Pero lo peor de todo era que en la cruz iba a dar el grito más desgarrante y doloroso que jamás se había escuchado de él: Dios mío, ¿por qué me has abandonado tú? Podían hacerlo ellos. Su padre mismo lo había abandonado. Jamás se oyó un grito así de nuestro Mesías, de nuestro Señor: Padre mío, ¿por qué me has abandonado tú? Es que tal vez este grito que salió desde lo más profundo del ser de nuestro Señor Jesucristo aquí en Getsemaní fue porque vio venir sobre él la ola de la ira de Dios causada por nuestros pecados. Sí, hermanos, por supuesto que sí. Escuche esto, lo que les leeré es una profecía profunda y poderosa que nos muestra a un Dios abandonado, pero que a pesar de eso Él es grande para salvación.
Isaías capítulo 63, versículo 3. Escuche esta profecía profunda. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Lo está leyendo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en la última parte? Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esa sangre era el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados salpicaron los vestidos y Él manchó todas sus ropas con nuestros pecados. Él fue manchado con nuestros pecados, con nuestra vileza. Por eso es que el Padre lo había abandonado y Él dijo: ¿por qué me has abandonado tú? Aquí está la respuesta. Escuche este estribillo que escribió un hombre llamado Ben Price, un himno hermoso que decía: fue a solas que el Salvador oró, en el Getsemaní tenebroso, solo la amargura y la amarga copa Él bebió, sufriendo todo allí por mí, solo todo lo cargó para salvar a los suyos, solo sufrió, solo sangró, solo murió. Wow. Y añade el Señor Jesucristo en el versículo 38: mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. En este momento Jesús está hablando de su muerte expiatoria, pero es indudable que Él estaba siendo abrumado por la maldición y el dolor que esto incluía. Él sabía, escuche bien, Jesús sabía que estaba dando su vida en rescate por muchos. Él sabía que Él, el Santo, estaba siendo hecho pecado. Él lo sabía. Y Él sabía en ese momento que era el objeto de la ira de Dios. Él lo sabía. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa fue la causa por la que Él declaró: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa fue la causa, hermanos. Pero todo esto no era más que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El verdadero Mesías, el verdadero líder y el verdadero maestro debía ser un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Así tenía que ser. No sería un hombre, escuche esto, Jesucristo, el Mesías que ellos esperaban, no sería un hombre de estatus. Tampoco debería ser un rabí célebre, tampoco sería un predicador prestigioso y exaltado. Simplemente sería un varón de dolores. Isaías 53 dice que Él sería como una rama en tierra seca. Es decir, algo que no servía, algo que no producía. Simplemente al Señor Jesucristo fue catalogado como un donadie en su estancia aquí en la tierra. Era una inservible raíz de tierra seca. Pero Él no vendría por una posición de estatus. Él no le interesaba eso. Él había dicho: mi reino no es de este mundo. Él no quería ser un rabí célebre. Él decía: lo que oigo de mi Padre, eso les enseño. Él no quería ser un prodigioso predicador, exaltado hombre. Simplemente Él sería un varón de dolores. ¿Lo puede creer? Un varón de dolores. ¿Quién puede creer en un Mesías así? Los judíos piden señal, los griegos piden sabiduría, retórica, buen hablar, inteligencia, mentes brillantes. Los judíos piden señales, piden teofanías, ellos quieren apariciones. Le dijo Jesucristo a Tomás: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tomás, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y entra en la historia Felipe, le dice: bueno, está bien, muéstranos al Padre, muéstranos una teofanía y creeremos en ti. Felipe, tanto tiempo he estado contigo y aún no crees. El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
Pero ellos no lo podían creer porque la profecía decía que él simplemente era un varón de dolores. De dolores. Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como, escuche esto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos, escondimos de él el rostro, lo abandonamos, lo dejamos solo. Él era nuestro Salvador y no lo creímos, no lo apreciamos, no lo adoramos realmente. Qué palabras tan impresionantes. 700 años antes Isaías está profetizando lo que le habría de acontecer a nuestro amado Rey. No lo estimamos y todavía sigue siendo desestimado. Todavía sigue siendo negado, todavía sigue siendo resistido, todavía sigue siendo rechazado. Y aquí viene su primera oración en el Getsemaní. Escuche con atención los detalles. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, oró diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Su posición de oración, arrodillado, y no sobre sus piernas, dice ahí, sobre su rostro. Imagine la magnitud de soledad que él sentía. Él se arrodilló sobre su rostro. ¿Cuál fue su oración? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y él mismo responde: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué vemos aquí? Su agonía. Su agonía, hermanos. Ahora estaba seguro de que la muerte le esperaba. Sentía su propio aliento en su rostro. Alguien dijo: su fétido aliento, él mismo respiraba. Por supuesto, nadie quiere morir a los 33 años, y menos en la agonía de una cruz. Esa era su lucha soberana, y el resultado estaba en la balanza. Así que la salvación del mundo estaba en peligro en el huerto del Getsemaní a través de esa oración. Jesús podía haberse vuelto atrás y el propósito de Dios se habría frustrado. Eso habría sido espantoso para la humanidad. Afortunadamente no fue así. En este momento lo único que sabía Jesús era que tenía que seguir adelante, y sabía que le esperaba una cruz de maldición. Hermanos, con toda reverencia, podemos decir que aquí vemos a Jesús aprendiendo la lección que todos los seres humanos debemos aprender algún día: aceptar lo que no podemos comprender. Aceptar lo que no podemos comprender, la voluntad de Dios. Y a cambio de ese gran sacrificio que recibió nuestro Señor Jesucristo, una vez más, la misma actitud indiferente por parte de sus amados discípulos. Regresa de orar y los encuentra durmiendo. Dice el versículo 40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No pudiste, Pedro? Yo estaba postrado sobre mi rostro. Había una lucha en mis palabras. Yo le decía a mi padre: Padre, si es posible pasar de mí este momento, que pase. Y tú estabas dormido, Pedro. Tú eras indiferente a mi oración, Pedro. Eras indiferente a mi sacrificio que yo ya te había anticipado. ¿Por qué, Pedro? Velad y orad para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dos preguntas y dos afirmaciones simples pero profundas en este versículo. Simón, ¿duermes? Primera pregunta. ¿No has podido velar una hora? Segunda pregunta. Velad y orad para que no entréis en tentación. Primera afirmación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Segunda afirmación. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Sus discípulos lo habían dejado solo, pero Jesús seguía estando con ellos. Sus preguntas y sus afirmaciones con testimonio de que Él estaba allí con ellos
Les estaba diciendo, no están solos, ustedes me han dejado a mí, pero yo no los he dejado. Él nunca te abandonará y nunca te desamparará. Y luego viene la segunda oración de Jesucristo en el Getsemaní. El paralelo de Lucas 22:44 dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cuál era la posición de Jesús en este momento? Arrodillando y sudando. ¿Y cómo era su sudor? Su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Cuál era su oración? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero él estaba en agonía. Fue a tal extremo la soledad que él sentía, hermanos, que literalmente no había nada que pudiera hacerle sentir bien en ese momento. Nada. Su crisis llegó a tales niveles que comenzó a sudar literalmente sangre. Y ese es el estado máximo de la depresión que un ser humano pueda experimentar en carne propia. Literalmente estaba solo. Sus discípulos estaban dormidos mientras que él agonizaba. Así que solo un recurso divino podía ayudarlo en esta oscura soledad. Y Lucas lo dice, un ángel del cielo lo confortaba. No había nadie que pudiera hacerlo. Todos estaban dormidos, eran indiferentes, eran insensibles a las necesidades de él. Así que un ángel del cielo baja de parte de Dios a confortarlo. Muchos artistas o escritores de himnos generalmente nos presentan una escena tranquila aquí en el Getsemaní, con una luz del cielo cayendo sobre el Salvador arrodillado, con sus manos unidas en actitud de devoción, sus ojos mirando al cielo y sus labios entreabiertos, moviéndose mientras él ora. Todo es silencio y todo es serenidad. Eso es lo que muchos artistas nos han dicho. Sin embargo, esto no es lo que dice la Biblia, no es el relato bíblico, no es la historia bíblica. Lo que estos textos realmente expresan es una asombrosa soledad. Escuche esto, en esa lucha en el Getsemaní, en esa oración, muy previamente a ser entregado, a ser llevado a la cruz, en ese momento, en esa hora, en esa oscura soledad, en esa clase de oración, es casi como si pudiéramos oír los gritos de los demonios y el crujido de las llamas del infierno que llenaban el tranquilo huerto del Getsemaní en aquella terrible noche. Era un escenario realmente sombrío, era un escenario realmente aterrador. Note la descripción que nuestro Señor hace de sus propios sentimientos durante esa hora. Él dijo que estaba entristecido. ¿Y sabe lo que significa entristecido? Significa repentinamente aterrorizado. Ese es el Mesías. Por eso ellos decían, es una estupidez, decían los griegos, que un Mesías sufriente que fue una cruz pueda ser el Salvador del mundo. Pero él estaba en agonía, entristecido, con un repentinamente aterrorizado. Dijo que estaba angustiado, es decir, que experimentó algo con lo que no estaba familiarizado. Esta experiencia abatía su alma y la llenaba literalmente de incertidumbre y de una aguda aflicción. Dijo también que estaba muy triste hasta la muerte. Esto es, que estaba tan rodeado y cargado por la aflicción, la tristeza y la angustia, que literalmente sentía que se le iba la vida. Eso era lo que estaba sintiendo nuestro amado Señor. ¿Sabe lo que está pasando aquí? El diablo estaba haciendo un esfuerzo total para matar a Cristo en el Getsemaní. Eso es lo que Satanás estaba haciendo allí. Él no quería que su sangre se derramara unas pocas horas después en la cruz. Él no quería, él decía, si lo mato aquí mejor, no se habrá cumplido el propósito. Pero escuche bien, nuestro Señor se dio cuenta de eso y contraatacó colosalmente al enemigo de nuestras almas.
Y Cristo, dice la Biblia, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí tenemos al poderoso intercesor de nuestras almas. Aquí está. No tenemos a un hombre peleando contra los demonios. No tenemos a un líder atando y desatando espíritus. Tenemos al Hijo de Dios enseñándonos a hacer lo que se debe hacer cuando nos hallamos en momentos de obscuridad, de soledad, de abandono, de tristeza. Él nos enseñó ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Eso es lo que hizo realmente. Luego nos presenta su tercera oración en Getsemaní y usa exactamente las mismas palabras. Y una vez más se encuentra a sus discípulos durmiendo por tercera vez. Hermanos, la soledad proveniente de los humanos era inminente, simplemente es de forma natural. Nosotros no podemos decir en nuestro corazón: Señor, yo jamás te dejaré, yo jamás te abandonaré. Simplemente es inminente y de forma natural. Y luego aquí viene el verdadero transgresor. Y una vez más podemos sentir la soledad y la enorme traición que experimentó con todos y cada uno de sus más allegados. Aquí tienen la más grande de las traiciones, caracterizada a través de un beso hipócrita, a través de un beso frío, un beso sin escrúpulos, un beso despreciable realmente. Judas conduce una compañía de soldados y de líderes al Getsemaní, donde Jesús está literalmente debatiendo. Y de repente a las espaldas del Señor Jesucristo, nuestro Maestro, aparecieron unos 600 hombres para arrestarlo. 600 hombres, y dice la historia que Judas se acercó a Jesús y Jesús, con un tono de perdón, le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y el traicionero respondió: salve, maestro, y le besó. Jesús, con una mirada penetrante, lo confronta y le dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Finalmente, la primera mitad hacia el Calvario estaba llegando a su fin. Mañana hablaré de la segunda mitad. Pero la primera mitad está llegando a su fin. Jesús hasta este momento no solamente se siente solo, literalmente lo está. Además, por si todo esto fuera poco, lo rodearon como a un horrible malhechor. Esta gente no tenía escrúpulos, realmente no sentía nada por él. Fue tratado como un rufián, fue tratado como un perverso, fue tratado como un infame. Verdaderamente nuestro amado Salvador sufrió el desprecio de todos nosotros. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me hiciste nada. Y por supuesto, para que esto tuviera un fin feliz para nosotros, aunque un momento doloroso para él, dice la Escritura que es abandonado por todos. Dice: mas todo esto sucede para que se cumpla la Escritura desde los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Marcos lo cuenta así: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo y también lo abandonó. Los primeros que huyen son los discípulos. E incluso cierto joven, que más tarde descubrimos que se trataba de Juan Marcos, también huyó. Era Juan Marcos, el mismo escritor que nos está relatando la historia. Él mismo está diciendo: yo mismo fui quien lo abandoné. Era yo el de la sábana. Él está confesando su ingratitud hacia el Maestro. Y muchos estarán pensando: qué historia tan triste. Pobre del Señor Jesucristo, cómo sufrió.
Hermanos, sin duda la decepción fue abrumadora, la experiencia con sus amigos fue decepcionante, pero había algo más. Jesús era omnisciente, Él sabía todas las cosas, Él supo todo esto desde el principio. Y si esto es sorprendente, es aún más cuando nos damos cuenta que fue Él mismo quien provocó, escuche, Él mismo fue quien provocó todo este escándalo tan impresionante. No lo tomó por sorpresa, Él lo produjo, Él lo provocó. Escuche esto. Mi mensaje no lleva como fin explicar la soledad y el abandono que los judíos le propiciaron a nuestro amado Señor. Mi propósito se resume en una sola pregunta: ¿dónde está Jesús en tu vida? O está o simplemente no está. ¿Dónde está? He aquí la hora viene, dijo el Señor, y ya ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo, dijo el Señor. Y luego Isaías capítulo 50 versículo 6. Es otra profecía profunda de nuestro Señor Jesucristo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que le jalaban la barba. Él dio su vida, ¿se está dando cuenta? Él dijo en otra parte de la escritura: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y aquí está diciendo: yo di mi cuerpo a los heridores, di mis mejillas a los que me mesaban la barba, me la jalaban. No escondí mi rostro de injurias y de escupitajos, porque Jehová el Señor me ayudará, con tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Dijo el Señor: juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? ¿Quién puede condenar al Hijo de Dios? He aquí que todos ellos, dice el Señor, se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Está o simplemente no está? Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Querido Señor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos de ti. Tú no estás solo, el Padre está contigo. Pero somos nosotros los que tomamos actitudes contra ti. Como un ser tan santo, tan justo, tan bueno, fue contado con los inicuos y nosotros lo permitimos. Ha sido para nosotros como una raíz de tierra seca. No hay parecer, no hay hermosura, no hay algo tan atractivo, porque no hemos entendido el propósito de tu venida. Porque hemos hecho de ti un ídolo, una superstición. Hemos hecho de ti un ser que debe darnos lo que nosotros queremos. Y a medida que pensamos así, nuestro corazón, nuestra mente se aleja de ti y te abandonamos creyendo que estamos cada vez más cerca de ti. Nos ha interesado solo nuestro propio bien, nuestro propio yo. Nos hemos olvidado de ti, no sabemos versículos bíblicos, no conocemos la historia de la Biblia, ni siquiera habíamos percibido el sentimiento de soledad que tú tuviste en aquel momento, ni siquiera nos habíamos dado cuenta, Señor, de la depresión que pasaste en ese momento. No alcanzamos a percibir que literalmente demonios, perros me han rodeado, dice a través del Salmo. No nos dábamos cuenta, Señor, que literalmente demonios alrededor de ti querían hacerte morir, querían quitarte la vida en el Getsemaní, no querían que fueras a la cruz a morir.
Sin embargo, Señor, tú pusiste tu mirada en la cruz, hiciste la voluntad de tu Padre, y nosotros fuimos quien te llevamos hasta la cruz, te crucificamos y decíamos que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No comprendimos, no entendimos. Realmente te abandonamos y lo seguimos haciendo todos los días. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Reconocemos nuestro pecado, nuestra iniquidad. Reconocemos que hemos violado tus principios. Reconocemos, Señor, que nos hemos alejado de ti. Y no solo Pedro, aquel gran apóstata público, pero que después se arrepintió. Y quizás, Señor, nosotros, o en medio de este auditorio, haya alguien que se identifique con Pedro, que ha jurado: Señor, yo nunca te dejaré, aun si tengo que ir a la muerte, iré. Señor, nuestro corazón arrogante y nuestros sentimientos son los únicos que han hecho que hablemos así. Perdónanos, porque de forma natural te abandonamos todos los días. Te dejamos solo a diario. Hemos olvidado la cruz. Hemos olvidado tu obra. Y lo único que recordamos, como nos hablaste hace un momento, es tu resurrección, porque todos queremos vida, porque todos queremos ser bendecidos, pero nos hemos olvidado de tu crucifixión. Señor, si hay alguien aquí que aún no nace de nuevo, Espíritu Santo, produce en ellos el nacer de nuevo. Haz esa obra. Ore a Dios, ore a Dios. Yo sé que usted debe pedirle perdón al Señor. Y quizá haya alguna persona aquí nueva que visite por primera, segunda o tercera vez una iglesia cristiana como esta, donde Cristo es el centro, y que quiera venir a Él en arrepentimiento y fe, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, reconocer su condición. Usted debe hacer una oración al Señor y decirle al Señor: perdóname, quiero conocerte y quiero convertirme a ti. Si tú quieres venir a Cristo, yo te pido que te pongas de pie en tu silla y ahí te vas a quedar, y vamos a hacer una oración sincera y muy sencilla. Y el Señor, que es poderoso, perdonará tus pecados, los lavará con su sangre preciosa, y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Muchas gracias, bienvenida.